es conocido por todos, pero ha creado una serie de mitos que hay que desmentir. Es por eso que hoy vamos a desmitificar al socialismo. El socialismo es solidario. Desde antaño, los sucios políticos nos han repetido innumerables veces el mito de que el socialismo es el sistema que ayuda a los más vulnerables, prometiendo todo tipo de cosas supuestamente gratis y jurando que redistribuirán las riquezas quitándole a los que más tienen para dárselos a los más pobres. Pero, ¿de verdad es cierto esto? ¿Qué tan solidario es el socialismo de verdad? Pues óyeme bien, el socialismo ha sido implementado desde hace poco más de 100 años. Desde la Unión Soviética de Lenin hasta los gobiernos socialistas democráticos actuales, el socialismo no ha sido el mayor ejemplo de solidaridad que digamos. Es por eso que el socialismo ha matado a más de 120 millones de personas a nivel mundial. Solamente la Unión Soviética de Stalin se encargó de matar a 28 millones. Y ni hablar de China, donde 55 millones de personas murieron solamente de hambre y 73 en total. Y no podemos dejar por fuera a Norcorea o Cuba, donde los ciudadanos no tienen ningún tipo de libertades económicas, sociales, culturales o políticas. Y dirán, no, es diferente porque en los socialismos del siglo XXI no se ve esa dictadura autoritaria. De hecho, es en estos países actualmente donde se tienen las tasas más altas de delincuencia, de pobreza y de desempleo. Además, es el socialismo donde los trabajadores trabajan más horas laborales y ganan los salarios más bajos. Por esto y muchas cosas más, no podemos decir que el socialismo es solidario. Los socialistas tienen un mito muy común entre ellos, y es hablar de que tienen el mejor sistema educativo del mundo. Pero, ¿es esto cierto o es otro mito socialista? Bueno, a lo que vamos. El socialismo es un sistema ideológico centralizado. Todo, desde la economía, y no es exento el sistema educativo, es centralizado. Pongamos un caso propio, como el venezolano, en el cual ni las universidades ni los colegios son realmente autónomos en su totalidad, pues los pensos estudiantiles están sujetos a la aprobación del Ministerio de Educación. Siendo así, no es solo esto, sino que el Ministerio de Educación en algunos casos impone materias tales como son la cátedra bolivariana aquí en Venezuela. Ahora, ¿cuáles son los verdaderos objetivos de la educación? La educación se basa, o el objetivo de la educación es que las personas puedan desarrollar sus habilidades cognitivas y físicas y así fundamentar sus valores y creencias para poder desarrollarse libremente en el ámbito que ellos deseen. Ahora, este sistema lo usan mucho los socialistas para el adoctrinamiento social. Véase el caso de la Unión Soviética, en las que para entregar cualquier trabajo educativo, si es de computación, tienen que nombrar a Lenin como que él fue el primero que hizo un centro de computación. Aplica también en economía, en medicina, en cualquier materia tienen que hablar de Lenin e incluirlo, y creando así un culto a la personalidad, una idolatría para adoctrinar a los estudiantes. Ahora, comparemos esto con un sistema verdaderamente libre. Una de las mayores universidades, de las más famosas, como es Harvard, tuvo a dos profesores en los que basaron un sistema de negociaciones muy bueno, tales como fueron Roger Fisher y William Shorey. Ellos, en conjunto con un grupo de estudiantes, hicieron un método de negociación y crearon un libro, Win-Win se llama, muy famoso. Este método de negociación fue adoptado por mandatarios, por grandes empresarios, y se ha hecho muy famoso. Estas son las diferencias de un sistema que busca adoctrinar y otro que busca impulsar. Un sistema que impulsa a los ciudadanos y un sistema que busca la sumisión. Y en definitiva, el mejor servicio de educación no es socialista. ¿El socialismo enriquece la cultura? No, el socialismo no enriquece a nadie. De hecho, el socialismo empobrece, incluso hasta la cultura. La cultura es el conjunto de conocimientos, costumbres, tradiciones que tienen los pueblos. Pero si un pueblo tiene que estar durante horas trabajando para conseguir menos de $1 al mes,
o estar durante horas en una fila para acceder a los servicios básicos, no se puede enriquecer la cultura. Una cultura se enriquece cuando las personas tienen tiempo para el ocio y para la diversión. Tiempo para ir al teatro, ir al cine, aprender algún instrumento musical y practicar las tradiciones de sus antepasados. El socialismo intenta generar un culto a la personalidad, intenta reescribir la historia y cambiar las tradiciones. Esto podemos verlo con Lenin, con Stalin, con Fidel, con Mao Zedong, con Chávez y con básicamente todos los socialistas. El socialismo no enriquece, solamente destruye. Podemos utilizar el ejemplo de las navidades venezolanas, unas navidades que antes estaban llenas de música, gastronomía, tradiciones, actos en la calle. Actualmente nada de eso persiste. Acceder a los servicios básicos como comida o incluso la electricidad es imposible para los venezolanos. No podemos decir que el socialismo enriquece a la cultura, únicamente la destruye. En cambio, sistemas capitalistas que promueven la producción de riqueza y le permiten a las personas disfrutar de su tiempo para gozar de las tradiciones y costumbres de sus pueblos es quien realmente enriquece la cultura. El socialismo impulsa a los empresarios. No hay que ser un experto en política y tampoco ser un experto en economía para saber que esto es una falacia. Simplemente en un estado socialista los empresarios se ven atados de manos. Cuando escuchamos a dictadores como Nicolás Maduro decir hemos hecho contratos con el sector privado o con empresarios, es una gran falacia. Simplemente se basan en que estos empresarios simplemente están amenazados y tienen que ceder parte de su empresa al Estado, porque si no simplemente dice, ok, o nos das esto o no te las quitamos completamente. Vemos el caso de Chávez, que ha expropiado millones y millones de empresas y terrenos para dárselo ahí a su cúpula más cercana, a sus amigos, a sus familiares, que es aquí donde entra lo interesante. El Estado socialista acaba con la iniciativa privada. Y cuando no lo hace de forma directa, con las expropiaciones lo hace de forma directa, imponiendo impuestos, aumentando salarios a los empresarios. Al no poder pagar estos salarios, se produce un despido en masa, llega el Estado socialista diciendo, ok, no me gusta que despida a la gente, te prohíbo el despido, y los empresarios simplemente quedan en bancarrota, donde se expropia la empresa y el Estado se la agarra. Aquí es donde ocurre lo que en Venezuela comúnmente se conoce como los enchufados, que son estas personas que son amiguitos íntimos de los dirigentes de un Estado socialista, que toman estas empresas y que empiezan a actuar a costa del Estado, o sea, a disposición del Estado, y se benefician de ello. Entonces, en otros casos muy interesantes lo podemos ver en caso China, más que todo en Venezuela, donde agarran territorios expropiados y crea empresas de índole privada. Y hago un énfasis en índole privada porque el Estado dice, Nicolás Maduro dice que estos son empresarios privados que están colaborando con el gobierno socialista para una Venezuela mejor. No es eso, simplemente son amigos íntimos de Nicolás Maduro que tienen una empresa que a lo mejor le perteneció a otro que sí trabajó duro para tenerla y para construir, y simplemente vive bien a costilla de la clase gobernante, porque pasan a ser ellos parte de la clase gobernante que ellos tanto critican. En realidad son modos operandi no difíciles de entender. Como lo dije, acaba con la iniciativa privada, acaban con el sector privado, se toman todas las empresas y el Estado pasa a tomar el control del sector de producción. Lamentablemente, yo creo que es una de las mayores falacias para cuando dicen eso se le impulsa a los empresarios. Es falso. Los pocos empresarios, como dije en el principio, se mantienen porque hacen contratos con el Estado para mantenerse y ceden parte, como el caso Banesco, que tienen que ceder parte de su empresa, de su patrimonio, para seguir manteniéndose y no quedar completamente en la pobreza. Pero al fin y al cabo, ¿qué? El Estado al final gana y toma a la empresa por completo. Es lamentable. Y estos son los mitos que te venden, incluso empresarios caen en este mito. Bueno, los empresarios que son, digamos, han leído más, y aquellos que saben de economía, saben que en un sistema socialista sus empresas nunca van a florecer. El socialismo realmente apoya la libre prensa. La libre prensa se conoce como el cuarto poder. Es tan importante porque influye en la opinión pública. Esto lo conocen los socialistas, por lo que lo ven como una amenaza y se encargan de tanto cerrar como expropiar todos los medios que existan o se opongan a su ideología.
Por ejemplo, en la Cuba de 1958, durante la dictadura de Fulgencio Batista, él se encontraba durante su poder, su mandato, de manera ilícita. Sin embargo, ningún país de América Latina tenía tantas publicaciones per cápita como Cuba. Eran aproximadamente 70, a pesar de que Cuba tenía 6 millones de habitantes. Fidel Castro, en tan solo un año y medio de poder, logró acabar con todos estos medios de comunicación, logrando solamente posicionar dos, los cuales se llamaban anteriormente El Periódico de Fidel, hoy se conoce como Granma, y Juventud Rebelde. En la estadística de países más libres en cuanto a la libertad de expresión, nos encontramos en el número 47, siendo solamente superados por Honduras y Cuba en el caso de Latinoamérica. En esta estadística se encuentran en la punta Dinamarca, Finlandia y Noruega. No es casualidad que los países capitalistas sean también países más libres en cuanto a la libertad de prensa. En el 2003, en Cuba, al menos 75 disidentes fueron encarcelados por hablar de democracia en su país. En el 2004, en Venezuela, al menos 200 medios de comunicación fueron cerrados de manera ilícita y con procedimientos poco transparentes. En el 2017 se cerraron al menos 8 medios de noticias y en el 2019 se cerraron más de 19 medios digitales. Por otra parte, el Comité de Protección para Periodistas hizo una encuesta en la cual se arrojaron los siguientes resultados. Al menos el 80% de los periodistas enjuiciados, los temas que trataban eran los derechos humanos y de política. En el caso venezolano, los usuarios han reportado caída en la señal telefónica y apagones en momentos claves del país. El Che Guevara decía que hay que acabar con todos los periódicos, porque una revolución no se puede lograr con la libertad de prensa. Cada cierre de un medio, cada encarcelamiento de un periodista está contribuyendo con la censura y hay que comprender que el socialismo es completamente enemigo de la verdad. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, ¡viva la Internacional!